Recibido que quiere más invitaciones, pueden llevarse 4, 5, 6, 7 invitaciones. Esas las van y se las dan a alguien, mis hermanos. ¿Alguien más que necesite invitaciones? Nadie. Quiero ver a todos acá, pues. Gloria a Dios. Entonces, este sábado a las 7 de la noche, entrada gratuita, restaurando mi hogar. El domingo, nuestro servicio devocional a las 9 de la mañana. Pongámonos de pie, mis hermanos. Para los que ya saben cómo se dice esto, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Veraca, mi casa de bendición. Creo en un solo Dios manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo en mi Biblia, que es la palabra inspirada y revelada por Dios para conocer y hacer su voluntad. Veraca es mi casa espiritual donde les sirvo y estoy siendo preparado para el jarpazo. Oremos, mis hermanos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, quiero darte gracias, Padre amado. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, papito amado. En esta noche, Señor, estamos acá en tu casa, hemos venido a buscar tu presencia, pero queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, que tú nos hables en esta noche, papito amado. En el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, convenciéndonos, en el nombre de Jesús, Padre. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Bueno, hace ya varios días, hace 20 días creo yo, prediqué la primera parte del tabernáculo celestial. Hace 8 días prediqué la segunda parte del tabernáculo. Hemos hablado ya algo ahí, hablamos de lo que está en el atrio, que sería el altar de bronce. Hablamos un poco ahí del altar de bronce, donde hay fuego, donde se hacen los sacrificios. Pero también ahora quiero hablar acerca de la fuente de bronce, hablando siempre del tabernáculo celestial. Para los que no han escuchado las dos enseñanzas anteriores, quiero informarles, quiero decirles que Moisés hizo un tabernáculo, que es más o menos la figura que pueden ver ahí. Moisés hizo un tabernáculo en el desierto. Ese tabernáculo fue hecho por orden de Dios. Dios le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo, pero le dijo claramente: lo harás conforme al modelo, lo harás conforme al diseño que te fue enseñado. Y entonces le dice: en el monte de Dios. Existe el monte Sinaí, que es el monte físico en el desierto, pero también existe el monte de Dios, que se refiere al cielo. Entonces a Moisés se lo llevaron al cielo. No voy a explicar eso otra vez porque si no pierdo tiempo y no enseño lo que quiero enseñar hoy. Pero los que quieran aprender ahí, los que quieran escuchar, busquen ahí la página de Iglesia de Cristo Veraca, ya sea en Facebook o en YouTube, y ahí pueden escuchar las prédicas anteriores. Porque Moisés fue llevado al cielo, y allá en el cielo le mostraron a Moisés un tabernáculo. Así como Moisés hizo el tabernáculo en el desierto, él vio allá arriba un tabernáculo igual. Entonces quiere decir que Moisés hizo una copia del tabernáculo, pero en el cielo está el tabernáculo original. Entonces le he puesto al tema el tabernáculo celestial, porque estoy hablando más del tabernáculo de ahí arriba que el tabernáculo que hizo Moisés. Claro, tengo que explicar lo que hizo Moisés, porque dice la palabra que todo lo que ocurrió o fue hecho durante el Antiguo Testamento, todo eso es sombra y figura para nosotros ahora. Entonces es necesario que veamos lo que conocemos aquí en la tierra, porque lo que podemos ver, podemos conocer aquí en la tierra, todo eso es una copia de lo que está ahí arriba. Entonces miren, pues, mis hermanos, Éxodo capítulo 25 verso 8 dice: hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos.
conforme a todo lo que te voy a mostrar. Y ahí dice, conforme al diseño del tabernáculo, al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. O sea, Moisés no inventó nada. Moisés hizo lo que le mostraron al diseño que le fue enseñado ahí arriba. En el verso 40 dice, y mira que lo hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Entonces eso tenía que hacerse así exactamente. Pero entonces voy a hablar, como les decía, hoy voy a hablar de la fuente de bronce. Entonces dice Éxodo capítulo 30, verso 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Entonces, su atención, mis hermanos. Aquí hay algunas palabritas que son clave. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí está, dice, harás también una fuente de bronce. El bronce significa juicio. Dice con su base de bronce, eso es para lavar. Palabra clave ahí. Y la colocarás, hay otra palabrita clave aquí, miren, entre. La harás entre, o la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Cuando hablamos de entre, estamos hablando, ¿saben qué es? La palabra entre la podemos sustituir por puente. Es un puente. Si yo digo entre la puerta y acá, quiere decir que de aquí para allá hay un puente. Entonces el puente para poder pasar al altar era precisamente lo que dice acá, la fuente de bronce. En otras versiones no dice fuente de bronce, sino dice el lavacro de bronce. Quizá alguna versión más sencilla dirá la pila. En realidad es miren, vamos a ver. Allá está. Hazme un favor, mijo. Sobre la refri viejita está una, no sé cómo le llaman, como una olla que usaban para no sé qué. Tráemela. Y ya va. Y también tú puedes ir a ayudarme. Los dos ahí, entre los dos bajen ese, no sé cómo le llamarán, apaste, olla, fuente de bronce. Que me traigan también un banquito de los cafés, por favor. Y entonces, miren, ¿ves? Esa fuente de bronce estaba en el atrio. En el atrio, pero en el atrio, ¿qué más había? ¿Se recuerdan, hermanos, qué había en el atrio? Aparte de lo que voy a enseñar hoy, ¿qué había en el atrio? Eso mismo. Y junto con el banco. Yo digo que tal vez aquí arriba lo pueden poner, por favor. Mejor aquí, cabal aquí, sobre el banco, aquí. Ahí estamos. Ahí estamos. Miren, la fuente de bronce era algo muy parecido a eso, con su base también de bronce. Entonces, imaginémonos que esto es bronce y eso es bronce. Solo que aquí ya está en el altar, pero imaginémonos que está, después de esto está el altar, y de aquí para allá, o desde aquí, de aquí para allá, es el atrio. Entonces, a ver, ¿quiénes recuerdan que había en el atrio? Que levante la mano. Es lo que ya vimos, mis hermanos. ¿Qué había en el atrio? Nadie. Perdieron el examen. El altar de bronce. ¿Para qué era el altar de bronce? Para hacer los sacrificios. Entonces, el altar de bronce nos tipifica. El altar de bronce nos tipifica
o representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros, no estoy hablando del pueblo de Israel, estoy hablando de nosotros. Todos nosotros pasamos por el altar de bronce, o sea, donde se hacían los sacrificios, porque eso representa nuestra salvación. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, significa pasamos por el altar de bronce donde se hacen los sacrificios. Ahí Cristo fue crucificado, fue sacrificado como el Cordero de Dios. Ahí fue quemado. Y entonces eso es nuestra salvación. Pero inmediatamente después de la salvación, inmediatamente después del altar de bronce, el Señor le dijo a Moisés: vas a colocar la fuente de bronce. La fuente de bronce. Entonces, ¿qué había acá? Le dijo: le vas a poner agua. ¿Para qué va a servir? Dice, vamos a ver, aquí al final: y de ella se lavarán a Aarón. ¿Qué privilegio tenía Aarón? Sumo sacerdote. Después dice: y sus hijos también, ¿verdad? ¿Qué privilegio tenían sus hijos? Sacerdotes. Es diferente sacerdote a sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el jefe de todos los sacerdotes. Era el que tenía el de mayor, si queremos verlo de esa manera. No me gusta esa palabra, pero así se puede explicar. El que tenía mayor rango en privilegio. El sumo sacerdote era el único que tenía potestad para entrar al lugar santísimo. ¿Cuándo entraba al lugar santísimo? Una vez al año. Una vez al año entraba al lugar santísimo a ofrecer la sangre del sacrificio por los pecados. Una vez al año podía entrar nada más. Si esa sangre no era aceptada, el sumo sacerdote moría en el lugar santísimo. Y si moría en el lugar santísimo, obviamente era porque no había sido aceptada la sangre del macho cabrío que se había sacrificado era el sacrificio de expiación. Entonces todo el pueblo no había sido perdonado. Entonces el sumo sacerdote, ahí dice, es Aarón. Él se tenía que lavar las manos. Los sacerdotes también se tenían que lavar las manos. Entonces, si lo que vimos la semana pasada y anterior, que hablamos del altar, hablamos un poco de los que murieron debajo del altar también. Entonces, todo eso es importante que lo recuerden. Los que no lo recibieron, búsquenlo. Pero entonces, unos murieron debajo del altar y otros, bueno, hablamos ahí del altar. Entonces, que se hacían los sacrificios, había fuego siempre, era el fuego de Dios. Pero entonces los sacerdotes tenían que lavarse las manos. ¿Qué significa esto? Hermanos, en el altar de bronce encontramos la salvación. Levanten la mano los que ya somos salvos. Va, gloria a Dios. Va. Entonces todos somos salvos. ¿Para qué entonces para qué el lavacro? Lavarse no es simplemente te vas a lavar porque para comer. No, eso representa, se lavan las manos y se lavan los pies. Las manos representan nuestras obras, los pies representan nuestro caminar. Y se recuerdan, miren, recuerden cuando en San Juan capítulo 13 el Señor Jesucristo toma una toalla, dice un recipiente con agua, y ahí empieza a lavarle los pies a los discípulos. Cuando llega para lavarle los pies a Pedro, Pedro le dice: tú no me vas a lavar a mí las manos, tú no me vas a lavar a mí los pies. ¿Y qué? ¿Se recuerdan la respuesta de Jesús? ¿Qué le dijo? Le dijo: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y entonces Pedro le dice: Señor, entonces no solo los pies y las manos, no solo los pies, báñame.
¿Se recuerda de la respuesta de Jesús? Los que están limpios no necesitan más que solo lavarse los pies. ¿Por qué Pedro estaba limpio? ¿Y por qué había que lavarle los pies? Pedro estaba limpio porque figurativamente había pasado por el altar de bronce, por el lugar de los sacrificios. Entonces el sacrificio de Jesús, miren, la sangre de Jesús, ¿qué hace la sangre? Nos limpia de todo pecado. Entonces con el altar de bronce fuimos limpios todos. Nos lavaron nuestros pecados. Pero otra vez aquí hay que lavarse. Entonces ahí se puede ver bien la figura en Pedro. Porque Jesús le dice: si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Pero después le dice: tú ya estás limpio. Tú ya estás limpio, no necesito bañarte. Ya fuiste bañado con la sangre de cordero. Ya fuiste bañado. Pero cada día, en cada momento, nos ensuciamos, nos contaminamos. Eso representa los pies, nuestro caminar diario. Hermanos, ¿alguno se enojó hoy con alguien? Nadie se enojó. Todos son unos santos, ¿verdad? ¿Alguno tuvo un mal pensamiento? Puede ser que no, miren, supo. Es que la palabra dice: airaos, pero no pequéis. ¿Qué significa eso? Airaos, pero no pequéis. O sea, tienes derecho a enojarte. No pecas por enojarte. Hermano, enojarse es un sentimiento, es una emoción, es algo que el Señor puso en nosotros. Así como el Señor puso en nosotros un alma que se alegra, que se goza, que se pone triste, que le dan ganas de pegar gritos cuando está en la alabanza, ¿verdad? Cuando dicen amén, ¿verdad? Eso el Señor puso en nosotros. Somos imagen de Él. Entonces, mire, no dice la palabra que Dios se enojó. Y Dios se enojó con el pueblo de Israel y le dijo a Moisés: voy a matar a toda esta gente. ¿Saben qué le dijo a Moisés? Voy a levantar de ti una nueva nación. Estos ya me cansaron. En la versión antigua de haber dicho: estos ya me hartaron. Hasta un lado, voy a destruir a todo el pueblo y de ti voy a hacer otra nación. Tuvo que Moisés interceder y le dice: no, Señor, ¿qué dirá la gente? Van a decir que los sacaste de Egipto para matarlos aquí en el desierto. Van a decir que los mataste porque no pudiste cumplir tu promesa de llevarlos a la tierra prometida. No, Señor, no lo hagas. Y entonces dice que Dios dijo: te voy a escuchar. Voy a hacerlo. Miren, voy a hacer lo que tú dices, le dijo a Moisés. O sea, Dios se enojó. Dios se enoja. Y también la palabra dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se entristece, pero también el Espíritu Santo se goza. Entonces, miren, mis hermanos, fuimos lavados de todos nuestros pecados el día que recibimos a Cristo. Recibimos ese sacrificio que Él hizo en el altar de bronce. Ahí nos lavaron, nos limpiaron. Pero empezamos a ensuciarnos. Entonces nos enojamos, pensamos mal a veces. Dice la palabra, dice Santiago: si alguno no peca en lo que dice, ese ya es un santo. Y si es un santo, ya no está aquí. O sea, todos los que estamos en la tierra pecamos con la lengua, hermano.
A veces nosotros nos imaginamos, ay, de seguro lo hizo porque lo hizo con esta intención, y el otro ni pensando en eso estaba. Algunas veces ustedes han pensado mal de alguien porque hizo una obra, hizo algo, y nosotros, lo hizo por fastidiarme, lo hizo porque de seguro quería burlarse de mí, y el otro ni pensando eso está. Pero nosotros ya pensamos eso, y a veces lo decimos y pecamos por estar juzgando a la gente. Entonces nos contaminamos a cada rato nos ensuciamos. Entonces nuestro caminar se ensucia, nuestras manos se ensucian espiritualmente. Entonces el Señor le dice: Aarón, el que tiene el más alto rango de privilegios, Aarón, necesitas lavarte. Le dice a los sacerdotes hacían toda clase de oficio en el templo. Entonces sacerdotes, podríamos decir, el que cuida la puerta. Habían porteros, eran sacerdotes. Habían otros que les tocaba cargar cuando transportaban el tabernáculo. Cada uno de los sacerdotes tenía diferentes funciones, desde la más baja hasta llegar a poder ministrar en el lugar santo. El sumo sacerdote entonces tenía el más alto rango, era el único que podía entrar al lugar donde estaba la presencia de Dios. Pero no importaba quién fuera, tanto el más alto, que era Aarón, como los sacerdotes tenían que lavarse. Entonces, esas dos cosas, el altar de bronce y el lavacro o la fuente, como dice acá, estaban en el atrio. Todos nosotros, y repito mucho, pero necesito dejar claro esto, todos nosotros pasamos por el altar de bronce cuando recibimos a Cristo. Ahí encontramos nuestra salvación. Pero inmediatamente estaba esto. ¿Qué significa para nosotros? Si pasamos por el altar de bronce, tenemos que pasar por esto. Pero ¿qué significa para nosotros? O sea, después de esto está el lugar santo. ¿Qué hay en el lugar santo? El candelero, la mesa de los panes. Otro día vamos a hablar qué representa, figura de qué es el candelero, figura de qué es la mesa de los panes. Pero ahorita estamos en el atrio todavía, hermanos. Y entonces el Señor dice que nosotros tenemos que crecer, que tenemos que avanzar. Nadie se tiene que quedar en el atrio. Nadie se debe quedar en el atrio. En el momento que recibe a Cristo es cuando entra al atrio. Pero hermanos, si hay aquí alguien que recibió a Cristo hace 30 años y no se ha bautizado, hoy va a recibir una buena garroteada, porque la fuente representa el bautismo. Entonces, para poder avanzar, no se puede avanzar si no pasa por la fuente de bronce. Y como está en el atrio, no es ya recibí a Cristo y me quedo aquí. No, tiene que avanzar. Las dos cosas están en el atrio. Las dos cosas son al mismo tiempo. No puede ser que alguien diga: tengo 5 años de haber recibido a Cristo y no me he bautizado. Para saber a quién le está dando duro el Señor. ¿Quién no se ha bautizado? Que levante la mano. Padre Santo. Y hay 2, hay más, pero no quieren levantar la mano. ¿Alguien más que no se ha bautizado? Así sin pena, hermanos. Ahorita vamos a llenar esto y de una vez los bautizamos. No, ahora, yo no estoy juzgando a nadie, pero sí quiero que lo veamos claramente. Si las dos cosas están en el atrio, y lo que el Señor nos pide a nosotros es que avancemos hasta el lugar santísimo. Por eso la cortina fue rasgada de arriba hacia abajo, abriéndonos una puerta para que podamos entrar. Entonces, denle fuerte el aplauso al Señor.
Entonces el Señor nos abrió la puerta para que ya no solo el sumo sacerdote, sino todos nosotros pasemos. Y entonces dice Hebreos: entrad pues confiadamente al trono de la gracia. ¿A quiénes les dice que entren? A todos. ¿Cómo tienen que entrar? Con confianza. Si antes, en el tiempo de la ley, el sumo sacerdote, si la sangre del animalito que habían sacrificado no era aceptada, ahí moría. Ahora, el altar de bronce representa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos en nuestros 2 estudios pasados que Él fue y llevó la sangre al Padre, y que está ahí ofreciendo la sangre, que no tiene necesidad de un sacrificio más. El sacrificio que hizo fue suficiente una vez para siempre. Él es nuestro sumo sacerdote, está con el Padre aceptó la sangre, entonces ya somos limpios. Pero tenemos que avanzar, hermano. Saben, hoy en la tarde estaba analizando eso. ¿Cómo es eso de pasar por la fuente, por el altar de bronce a la fuente de bronce? ¿Cuánto tiempo se necesita para pasar de uno a otro? Los dos están en el mismo lugar. Entonces, ¿saben cómo lo vemos? Cuando pasamos por el altar de bronce es recibir a Cristo. Ese es nuevo nacimiento. Nacimos de nuevo. Entonces, según nuestras leyes aquí en Guatemala, ¿cuánto tiempo tenemos para cuando alguien nace, para irlo a registrar en el registro de qué? De ciudadanos, o el registro de nacimientos, en el registro civil? ¿Cuánto tiempo tenemos para irlo a inscribir? 38 días o 30 días. 30 días. ¿Saben qué? Si lo viéramos de esa manera, diríamos: alguien que nació de nuevo tiene 30 días para bautizarse. ¿Qué es el bautismo? Decirle al mundo: yo ya nací de nuevo. Es equivalente a que cuando nace un bebé, irlo a registrar. Nació y no lo fueron a registrar, no existe. Naciste de nuevo y no te has bautizado, es como si dijeras: yo no existo. Entonces, cuando vemos la palabra, le dijeron a los apóstoles: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Cree en el Señor Jesucristo. Pero vemos ahí donde dice, en otro verso dice: creer y bautizarse. Todo aquel que creyere en el Señor Jesucristo y fuere bautizado, ese será salvo. El bautismo no te salva. El bautismo no te salva. El que te salva es Cristo. Pero media vez ya eres salvo, tienes que testificarlo, tienes que decirlo, tienes que expresarlo. Entonces Romanos 10:10, ¿qué dice? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y cuando tú te bautizas, estás confesando públicamente que eres hijo de Dios. Entonces, hermanos, no podemos avanzar si solamente recibimos a Cristo en nuestro corazón. No te asusto, ya eres salvo. Ya eres salvo. Pero mientras no te bautices, perdonen, hermanos, están en desobediencia. Eso es desobediencia. Entonces, aquí dice: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre. Eso va a ser el puente entre el atrio y el lugar santo. En el atrio tiene la luz del sol, no hay cubierta. Pero en el lugar santo es la luz del candelero.
ahí ya no es la luz del sol. Entonces, mire, avancemos un poquito más. Verso 18. También harás una fuente de bronce para lavarse, con su base también de bronce la pondrás entre el tabernáculo de reunión. Bueno, realmente esto ya lo habíamos leído. El 19, entonces el 20 dice: cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Eso estaba diciendo el Señor a los sacerdotes, al sumo sacerdote y a los sacerdotes. Cuando vayan a pasar al lugar santo, lávense con agua. ¿Ya son limpios de sus pecados? Sí. Pero se contaminan a cada rato. Entonces se van a lavar con agua para poder pasar al lugar santo. Si te metes al lugar santo y no te has lavado, aquí dice, mueren. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida a Jehová, cuando se haga, mira, cuando des tu ofrenda, nosotros a veces creemos que dar la ofrenda, pues, a propósito, a nosotros los pastores el Señor nos puso no solo para enseñar Biblia. Hay muchas cosas que tenemos que enseñar. Y a veces nos toca enseñar cosas como, por ejemplo, van a visitar a una casa. Y eso se los digo a todos, se los he enseñado a los diáconos. Si llega algún diácono a tu casa y no come lo que tú le das, me lo dices. No, de verdad. Si un diácono te llega a visitar a tu casa, tú le das, qué sé yo, frijolitos, y ves que el diácono le hace mala cara a los frijolitos y lo deja ahí, solo me lo vienen a contar. Porque la palabra dice: comed todo lo que te pongan enfrente. ¿Alguien sabe dónde dice eso? Primera de Corintios, creo yo, capítulo 10. Porque en el 25 dice así: coman de todo lo que vendan en la carnicería. ¿Y qué venden en la carnicería? Algunas, espero que aquí no haya ninguna, ¿va? No digo, no aquí en la iglesia, sino aquí en zona 3, pues. Algunas pueden vender hasta carne chucho. ¿Y qué dice la Biblia? Todo lo que vendan en la carnicería, cómetelo. Entonces, mis hermanos, pero estaba hablando de la ofrenda. Cuando pases a dar tu ofrenda, una pregunta: ¿a quién le damos la ofrenda? Al Señor. Tu ofrenda, tú se la estás dando al Señor. ¿Te imaginas tú? Ponte a pensar. ¿Te imaginas que alguien te está pagando y tú le dices, son 10 quetzales? A ver, permítame. Y que la persona agarre el billete y lo haga así. Aquí está. ¿Qué dices? ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, Dios te bendiga. ¿Cómo? ¿Qué es lo que piensas? Que te den el billete así. ¿Qué piensas? Y entonces viene la gente, aquí no, pero otros pastores me han contado, el billete lo meten allá así. Pero se lo estás entregando a Dios. Cuando des tu ofrenda, no lo hagas así. Algunos me han contado los pastores en otras iglesias, hacen barquitos, hacen avioncitos y lo meten. Mételo así, un doblez nada más. Si se pudiera meter así enterito,
mejor todavía. Tienes que tener bien claro que tu ofrenda se lo estás entregando al Señor. Yo no creo, perdón hermano, yo no creo que al Señor le guste que tú agarres el billete y lo hagas así. Aquí está, Señor. No creo que le guste. Entonces, les decía, a nosotros los pastores nos toca enseñar cosas que a veces no tienen nada que ver con Biblia. Cuando ustedes vayan a visitar, otra vez volviendo a lo que les decía, van a visitar una casa, la gente que les da de comer, les da con amor. Algunos dan con sacrificio. Es cierto, hay algunas casas donde uno va y le dicen, ¿qué quiere? Lomito, puyazo o no me acuerdo los otros nombres. Pero otros no te van a preguntar, ay, mire, fíjese que yo quiero darle de comer, pero lo único que tengo es un caldo de hierbitas. Y no le vas a decir, ay, discúlpeme, fíjese que las hierbas me empieza a tronar el estómago. No le digas nada, ora por los alimentos y el Señor va a quitar toda si es que estás enfermo de los parásitos, porque alguien que come hierbas inmediatamente empieza una bulla por ahí, parásitos tiene. Pero no, hermanos, acepta lo que te ponen enfrente, cómetelo con amor, sea agradecido. Mira, una cosa es cuando uno tiene oportunidad de decirlo con anticipación, cuando uno tiene confianza. Pregúntenle a los diáconos qué tipo de Gatorade me gusta a mí. Ellos, porque son de confianza. A ver, algún diácono que levante la mano. ¿Qué tipo de Gatorade me gusta? El rojo. Por eso me pasan al rojo vivo. Ellos ya saben que hay uno ahí como verde tierno. Ese parece purgante, ¿va? Pero si alguno de ustedes me lo da en su casa, yo me lo tomo. Pero como ellos son de confianza, yo ya les dije, miren, a mí no me gusta, si me van a dar Gatorade naranja, Gatorade verde, Gatorade morado, prefiero agua pura. Pero ellos son de confianza. Cuando tú tienes un tu hermano de confianza, le dices, mira, si algún día me invitas a tu casa, no me vayas a dar ensalada de remolacha que no me gusta, pero es porque tienes confianza. A mí sí me gusta, así que no tengan pena. Bueno, ¿por qué estábamos hablando de eso? A ver, va. Pero lávense para poder entrar al lugar santísimo. Casi que no estoy avanzando, hermanos. Primer libro de Crónicas, capítulo 18, verso 8. Asimismo tomó David una gran cantidad de bronce de Tibhat, de Cum, ciudades de Hadadezer, con el cual Salomón hizo, y aquí dice, el mar de bronce. Este era la fuente de bronce. David, antes de morir, dejó preparado todo para que Salomón hiciera el templo, ya no el tabernáculo que andaba en el desierto. Un templo, ustedes saben, un templo de mucho lujo, un templo que todas las paredes, el piso y el techo estaba forrado de oro. Un templo hermoso. Y entonces no iban a poner una palangana ahí de esas, ¿verdad? Ahí, hermanos, ahí hubo algo que de verdad trascendió a otra cosa. Nosotros vamos avanzando. Esto también. Aquí en el templo de Salomón se conoce como mar de bronce. En vez de una torre que le pusieron abajo, le pusieron 12 toros de bronce. Y esa era. Pero es lo mismo, solo que fue ascendiendo. Y esto se los muestro ahorita porque después vamos a ver qué más dice esa palabra
Tibat significa matanza y Kun es establecido. Entonces, esto es morir. Mueres en el altar de bronce y después vienes aquí a lavarte. Todos tenemos que morir. Dijimos la vez pasada, Pablo dijo: cada día muero a mí mismo, muero a mi voluntad, muero a mis propios deseos para hacer la voluntad de Dios, para agradar a Dios. Entonces, eso ya lo hicimos, pero tenemos que lavarnos. Bueno, 2 Corintios capítulo 7 verso 1: así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos las promesas. ¿Qué promesas? El Señor prometió que nos va a dar la salvación. Es una herencia. Somos salvos. Eso ya lo tenemos. Así que tenemos la promesa del sello que nos puso el Espíritu Santo, y ese sello nadie lo puede borrar, nadie lo puede quitar. Somos salvos. Pero limpiémonos de toda impureza del cuerpo y del espíritu. Entonces, lavarnos las manos. No vas a poner en tu casa algo para lavarte: es que me estoy lavando mis pecados. No, eso existió en el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón, pero para nosotros significa limpiarnos de toda impureza. Entonces, en el bautismo nos limpiamos. Luego, ya bautizados, cada día nos limpiamos. Pero, hermanos, había agua. ¿Cuál es el agua? Si el agua sirve para limpiarnos, ¿dónde está el agua para que nos vamos a limpiar nosotros? ¿Qué es el agua? La palabra. Con la palabra nos quitamos la contaminación. La palabra tiene que venir a limpiarnos. Entonces, cuando escuchamos la palabra nos hace reflexionar, la palabra nos hace volvernos al Señor. Entonces, la palabra viene y nos muestra que estamos pecando, nos muestra que estamos mal, nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor y ya nos lavamos. Eso significa. Dice Éxodo 38:8: hizo también la fuente de bronce con su base de bronce de los espejos de las mujeres. Miren, ¿hace cuántos años usaban las mujeres los espejos? ¿Y por qué el Señor les quitó los espejos? ¿Es bueno o no es bueno el espejo? Sí, no, dicen. Hermanos, nada está puesto de más. Nada está puesto de más. Hizo también la fuente de bronce, esta. ¿Cómo la hizo? Con su base de bronce, de los espejos de las mujeres. Ahora, ¿los hombres no usaban espejos en aquel tiempo? Yo digo que sí. Pero no usaron los espejos de los hombres. Usaron los espejos de las mujeres que prestaban servicio a la entrada del tabernáculo de reunión. ¿Se dan cuenta? Esto es Antiguo Testamento. Es Antiguo Pacto, donde la mujer no valía. Perdonen, hermano, que lo diga, pero así es. En el Antiguo Testamento la mujer solo, perdonen, hermanitas, pero eso era el Antiguo Testamento. Las mujeres solo servían para tener hijos, y si no tenía hijos no servía para nada. Pero aquí dice que las mujeres, que habían mujeres que servían, si quieren, que servían en la puerta. Miren que casi no voy a avanzar nada hoy,
pero prefiero no avanzar, pero ir bien claro. Vamos a ver. Esta es la Reina Valera actualizada. La versión moderna dice: hizo también la fuente de bronce con su base de bronce, fabricándola de los espejos de las mujeres de la milicia sagrada. Milicia, está hablando de ejército. Entonces hizo la fuente de los espejos del ejército de mujeres. ¿Cómo es eso que había un ejército de mujeres? ¿Y por qué Dios usa los espejos de las mujeres? Precisamente porque el templo, ¿cómo explico esto? Los materiales del templo fueron preparados por mujeres. ¿Saben ustedes quiénes prepararon las cortinas del tabernáculo? El tabernáculo de Moisés no tenía un techo así. El techo del tabernáculo eran cortinas. No sé si tenía 10 cortinas. ¿Quiénes prepararon esas cortinas? Las tejieron las mujeres. Una función muy importante, como el tabernáculo es sombra y figura para nosotros. Entonces Dios puso a las mujeres para que nos dijera a nosotros: en el nuevo pacto, mujeres van a ver trabajando, mujeres van a ver sirviendo. Para el Señor decía: a las mujeres les tengo un oficio muy importante. El lavacro, la fuente de bronce fue preparado. Por fuera era bronce, aquí adentro era espejos. ¿Se imaginan ustedes cuando el sacerdote iba a lavarse las manos? Pongan ustedes un espejo en una palangana de agua y se van a lavar la cara. ¿Qué ven? Algunos se asustan, va. Van ahí a lavarse y de repente su cara. Dios lo que quería era: cuando te vas a lavar, quiero que te mires, pero no por vanidad. Quiero que mires lo que realmente eres. Quiero que mires tus propios pecados, que mires cómo realmente vas. Entonces esto tenía un significado tremendo. El sacerdote se lavaba y se estaba lavando y estaba viendo su cara. Tan sucio estoy, tan mal estoy, hay muchos pecados que traigo. Me lavo y así me voy quitando esas impurezas. Entonces miren pues, ay, Padre Santo, hablando de espejo, Santiago 1:23: porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo. Está hablando de la palabra. Si alguno oye la palabra, es semejante a un hombre que se vio en un espejo. ¿Cuál es el espejo entonces? La palabra. La palabra es el espejo. Por eso les decía, el agua es la palabra. Entonces nos vamos a lavar, nos vamos a purificar, nos vamos a quitar todas las impurezas con la palabra. La palabra viene y la palabra es un espejo para nosotros. Cuando leemos ahí, imagínense ustedes que la palabra dice: tratad a vuestras mujeres como a vaso más frágil. Entonces viene y mira la palabra que es su espejo, y en el espejo está viendo
Soy violento con mi esposa. Soy duro con mi esposa. ¿Qué tiene que hacer? O sea, la palabra lo confronta. El espejo hace que vea cómo es. Entonces, vamos a la palabra, vamos a lavarnos. Y cuando me estoy lavando, dice la palabra: bendecid a vuestros enemigos. ¿Y tú pensando en venganza? El espejo hace que veas cómo eres. Entonces, cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida se le olvidó cómo era. Ya no siguió mirando su rostro. Pero el que es hacedor de la palabra mira su rostro en el espejo y permanece viendo. Entonces ya sé cómo soy yo. El que es oidor oye la palabra, sí, allá escuché que hay que amar a nuestros enemigos, pero me las va a pagar. Olvidó el espejo, lo que le reflejaba el espejo. Job 42:5 dice: de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Yo solo sabía la palabra, pero solo la había escuchado. Hoy lo veo en un espejo. Hoy lo veo. Y cuando lo veo digo, de verdad que estoy mal. Entonces digo, por tanto me retracto, por tanto me arrepiento. Esto entonces representa arrepentimiento. Esto tiene que provocar que nos arrepintamos, que veamos realmente cómo somos. Que cuando digo, me voy a lavar, lo que voy a hacer inmediatamente es ver lo que hay en mí. Como cuando le dicen a mamá, la esposa le dice: ¿no estás enojado? No estoy enojado. Ni una sonrisa le puede salir. Va al espejo, va con la palabra y dice: a la pura cara de bulldog que tengo. La palabra te hace ver lo que realmente eres. Entonces, por el tiempo, lo vamos a dejar acá. Realmente no avancé casi nada, pero que este poquito que vimos, por lo menos tenemos ya idea. Altar de bronce, nuevo nacimiento. Caminamos 2 pasos y ahí está la fuente de bronce. Agua para limpiarnos de la contaminación. La fuente de bronce tiene espejos, nos podemos ver lo que realmente somos. Que hoy regresamos a nuestra casa pensando en la palabra, que esa palabra se convierta en un espejo para ti, y podamos ir a casa y decir: no, de verdad que qué mal estoy, me arrepiento, me retracto, perdóname, Señor. Y si alguno aquí trata mal a su esposa, pídele perdón. Pídele perdón al Señor y pídele perdón a la esposa. Tus oraciones no van a subir si tratas mal a tu esposa. Padre bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra. Que esa palabra que hemos aprendido hoy, lo poquito que vimos hoy, Señor, realmente nos sirva para poder conocernos, ver cómo somos, lo que realmente somos, Señor. En el nombre de Jesús, sella esta palabra, sella esta administración, sella esta enseñanza en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Si alguien se quedó con alguna duda, alguna pregunta, me escribe por favor y con gusto se la respondo. La respondemos la otra semana.